muchas gracias por No, recibirme. Charlar con un escritor como Federico Andajasi siempre es un placer. Muchas gracias. Y me gustaría que me cuentes un poquito cómo nace esa pulsión por escribir. De pronto un señor que es psicoanalista, que trabaja de psicoanalista, un día, ¿cómo se pone a escribir? Mira, si yo te tengo que decir, mira, mi primer nexo con la literatura fue cuando ya era muy chico, que mi mamá me leyó un cuento japonés que se llamaba Momotaro. Momotaro es un anónimo, un cuento japonés bastante conocido, anónimo, muy antiguo, que es la historia clásica del héroe. Es un matrimonio de viejitos que no pudo tener hijos y la mujer estaba lavando la ropa en el río. Ve pasar un durazno, lo toma y dentro del durazno había un bebé y ese bebé resulta ser después un guerrero, entonces, bueno, redime. La típica situación, pero a mí me impactó muchísimo. No solamente el libro, sino las imágenes, porque tiene ilustraciones japonesas muy hermosas. Yo era chico, es decir, uno de los primeros recuerdos que tengo. Pero si yo te tengo que decir hoy por hoy, es como que en todas las novelas está presente Momotaro y ese desarrollo narrativo creo que es el que todavía hoy me acompaña. Bravo. Entonces cada vez que termino de escribir una novela, reconozco algo de aquel Momotaro. Ese fue el primer eslabón, digamos, esta fascinación por la lectura, por la ficción, por los personajes. Y después hubo un segundo episodio, tal vez hubo más, pero esta es arbitrariamente la cadena que uno puede establecer. Y fue, lo puedo fechar con precisión, fue el 24 de marzo del 76, la madrugada trágica anterior al golpe. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era un editor que tenía una biblioteca fantástica, digamos, era la biblioteca de un editor. Él además tenía algún cargo en el Partido Comunista, era un editor, digamos, que yo tuve mucho vínculo con el Partido Comunista. Yo siempre cuento que fui a un jardín de infantes de la órbita del Partido Comunista, o sea, yo he sido un niño adoctrinado. Y iba a la colonia de vacaciones, perteneciente al PC, nos enseñaron a cantar la Internacional. Bueno, la cuestión es que en el 76 mi abuelo, que como te digo era editor, tenía una editorial que se llama Merlín, el apellido de él era Merlín, se dio cuenta que esa biblioteca era peligrosa. Había mucha bibliografía política, mucha bibliografía, digamos, que es esa bibliografía casi obligatoria del Partido Comunista. Y decidió esa madrugada quemar toda la biblioteca. Empezó con los libros políticos, pero terminó quemando todo, ¿viste? Esa paranoia de decir, por las dudas, estos tipos pueden llegar a entender cualquier cosa, qué sé yo, ¿no? Es decir, y bueno, vos pensás que por ahí, no sé, Dostoyevsky, cualquiera de los rusos, podía sonarles un poco raro. Un poco raro. Entonces, bueno, decidió quemar esa biblioteca. Me acuerdo que esa madrugada él hizo fajos con los libros, empezó a bajarlos de los estantes y fue a un terreno baldío que estaba al lado de su casa, en Ayacucho y entre Corrientes y Sarmiento, y ahí en un recodo hizo una pequeña hoguera muy cuidadosa para que no se vea el humo, qué sé yo, y quemó todos sus libros. Yo lo veía él desde el balcón y fue una escena tremenda porque era su vida, digamos, esa biblioteca era su biografía. Y yo por primera vez, el tipo era un inmigrante ucraniano, que llegó muy chiquito a la Argentina, y era un tipo, viste, los inmigrantes eran gente dura, muy armada, y fue la primera vez que lo vi quebrarse, y una escena tremenda para mí. Yo tenía 13 años en ese momento. Y me dije que algo, no sabía qué, tenía que hacer en relación a esa biblioteca perdida. Y cuando terminé, después de muchos años de escribir mi primera novela, fue para mí esa sensación ilusoria de estar restituyendo un libro por lo menos a esa biblioteca perdida. Y después hubo un tercer eslabón que es casi providencial.
tiene algo muy, muy fuertemente narrativo. Cuando quedó vacante esa biblioteca, quedó vacía, yo por primera vez veía el color de las paredes, porque estaba tapizada de libros esa casa. ¿Viste esa cosa fantasmagórica que se veía la silueta de los libros en la pared? Una cosa muy tremenda. Pero quedaron unas pilas de libros inofensivos, fascículos, qué sé yo. Y entre esos libros y fascículos descubrí uno de lomo naranja, muy finito, que cuando me acerco descubro que era un libro de poesía, se llamaba Edades y Temporadas, firmado por un tal Andajasi, Bela Andajasi, que era mi padre. Él era húngaro. Entonces ahí descubrí dos cosas, digamos, que había un vestigio en mi padre que yo no conocí, mis padres se separaron cuando yo era muy, muy chico, y que era escritor, y que era poeta. Entonces tomo ese libro, y cuando lo abro, en la solapa estaba la foto del autor, una foto de los años fines de los 50, principios de los 60, blanco y negro, muy, muy difusa, pero es la primera imagen que tengo de mi viejo. Bueno, pasó eso, ahí en la solapa del libro había más cosas, que tal vez después te cuento, cosas que dieron lugar a otra novela. Bueno, el tema es que varios años después, yo venía caminando por la avenida Corrientes, y en la esquina de Corrientes y Montevideo había un tipo parado ahí, una barba, un morral, un poco canoso. Y yo a este tipo lo conozco de algún lado, ¿quién es? Entonces digo, es el tipo de la solapa del libro, mi viejo. Entonces me acerco, yo tenía 18 años. Me acerco, tipo, tenía un aspecto bastante imponente. Entonces le pregunto, perdón, ¿usted es Vela? Sí, me dice. Me dice, bueno, mucho gusto, yo soy Federico. Y me pregunta, ¿qué Federico? Claro, yo me llamo Carlos Federico, te imaginarás por quién es. Entonces no me tenía por Federico. Entonces le digo, su hijo, además tampoco me surgía tutearlo. Entonces el tipo se queda así, se aleja un paso, ¿viste? Me mira de pies a cabeza como cuando, ¿viste? Nace tu hijo, que va, ves si está todo bien, si está entero, ¿viste? Qué sé yo. Y después sí, me abrazó, fue un encuentro muy emotivo, por cierto. Qué momento. Raro. Y después él, me acuerdo que se separa de mí, saca una tarjeta del bolsillo, me la da, yo la veo, decía, licenciado Belanda Hassi, psicoanalista, y me dice, te espero, me acuerdo, te espero el jueves a las 19 horas. Entonces me citó en su consultorio, fue un encuentro muy... Yo tenía la impresión de que alguno de los dos necesitaba un psicólogo, pero no sabía si era yo precisamente. Bueno, entonces, y ahí en ese encuentro pasaron dos cosas. Bueno, primero fue el reencuentro, para mí el encuentro, para él el reencuentro era para mí el primer registro que tenía de él, y la primera conversación con mi viejo. Y descubro también su biblioteca, una biblioteca enorme. El tipo era psicoanalista, como te digo, era poeta. Él leía en húngaro también, tenía mucha bibliografía en húngaro, Lukács y demás. Entonces fue, digamos, no solamente el encuentro con mi viejo, sino el encuentro con ese universo de libros. Claro, exactamente. Bueno, yo, qué sé yo, no te podría decir que tuve una relación paterno-filial, nunca me surgió decirle papá, ni mucho menos, una cosa muy formal, pero sí fuimos muy amigos. La verdad es que fuimos muy, muy amigos. Y sí compartíamos muchas lecturas y muchas opiniones sobre libros y conversaciones. Así que ese fue, te diría yo, digamos, lo que me condujo. No fue fácil, porque me acuerdo que hablando de esto, de escribir, mi viejo decía, yo era 18, 19, 20 años, que nadie podía ser escritor si no tenía por lo menos 50 años. ¿Viste? Y era para mí digamos, una espera muy, muy larga, y en un punto también me parecía bastante arbitraria. ¿Por qué? Porque 50. Claro, entonces casi se me presentó como una especie de desafío. Casi una... Hablábamos eso también
en la radio mi compañero de equipo me decía, bueno, así son los mandatos familiares. Yo no sé si es un mandato. Digo, o si es un mandato, es bastante paradójico, porque ahí vos, qué sé yo, podés efectivamente encontrarte un mandato, pero también un desafío a esto de decir, en última instancia, vos no podés ser escritor. Y en algún momento te lo pusiste vos, porque vos viste la silueta de los libros en esa biblioteca vacía de tu abuelo. Ya ahí dijiste, bueno, yo algo voy a tener que hacer con respecto a esto. Y después encontrás a tu papá, que además de escritor es psicoanalista, profesión que elegiste después. Total. Es como una Total. cosa global impresionante. Impresionante, porque además, digamos, la decisión de ser psicoanalista fue posterior al deseo de ser escritor. Pasa que cuando vos te acercás al psicoanálisis, ahí te encontrás con la literatura, porque Freud, a la hora de construir ese edificio conceptual que es el psicoanálisis, como no había, digamos, un corpus teórico previo, el tipo apela a lo que había era literatura. Vos lees a Freud, lees mitología griega, lees a Goethe, lees a Shakespeare, lees a Hoffman. O sea, es un paseo por la literatura universal. De modo que no deja de tener, digamos, una suerte de vertiente literaria el propio psicoanálisis. Después que te recibís y empezás a laburar y empezás a encontrarte con la práctica cotidiana del psicoanálisis, te das cuenta que es bastante menos literaria la práctica de lo que uno suponía, ¿no? Pero bueno, tengo yo mis idas y vueltas con el psicoanálisis, digamos, así como no tengo idas y vueltas con la literatura, digamos, mi pasión incondicional es la literatura, no hacia el psicoanálisis. La verdad es que tengo una relación bastante conflictiva y con varios vaivenes, lo cual implica que por periodos, digamos, me peleo a tal punto que decido no tener pacientes, digamos, hace un tiempo he decidido no tener pacientes, porque tiene que ver con estas vacilaciones, digamos, en torno a... No sé, yo lo que veo, y lo veo en muchos psicoanalistas, es una suerte de profesión de fe, ¿no? Con el psicoanálisis, digamos, que para muchos viene a ocupar el lugar que antes ocupaban los dogmas religiosos. Ciertas cuestiones indiscutibles, que a medida que va pasando la historia... A ver, Freud decía, digamos, probablemente en algún momento, él era neurólogo, ¿viste? Después se armó como una suerte de metafísica en relación a Freud, pero el tipo era neurólogo. Y el tipo... Te escuchaba y pensaba de esa biblioteca vacía, de hacer el primer libro, como vos decís, cuando escribí mi primera novela, El anatomista, sentiste que pusiste un libro en esa biblioteca. Hoy llevamos puestos muchos libros en esa biblioteca. Sí, son en total más o menos unos 20 libros, que es mucho. Es mucho. La verdad que si yo, digamos, me paro en el lugar de cuando empecé a escribir y miro para adelante y yo pensar que iba a escribir cerca de 20 libros, la verdad es que no sé si me hubiera creído capaz. Es mucho, es muy, muy variada. La verdad que cada vez que me preguntan, bueno, ¿qué función cumple la literatura? ¿Para qué se escribe? No hay una función predeterminada, no hay un porqué. En todo caso, digamos, cada libro responde esa pregunta y cada libro responde ese porqué. Yo lo veo claramente, digamos, cada libro en mi obra cumple una función diferente y responde esa pregunta de maneras diferentes. En esos 20 libros, la mayoría son libros que tienen que ver con una época, ¿no? Son libros que están escritos ubicados en épocas antiguas. ¿Elegís eso en particular o es una literatura en la que te sentís cómodo? ¿O tenés la necesidad de decir, no, yo quiero contar lo que pasaba en esa época? Es una decisión. Primero que me parece que situarte en el pasado te permite hablar del presente, eludiendo, digamos, yo tengo una relación bastante poco amistosa con el presente. Es decir, me parece poco elegante y a medida que va pasando el tiempo me va pareciendo menos elegante. Elegante es una manera de decir, quiero decir, me parece que la contemporaneidad, digamos, siempre te da una pátina como más
¿cómo decirlo? Como más rústica de la época que te toca vivir. Seguramente, qué sé yo, vivir en la Edad Media no debería tener ningún glamour. Qué sé yo solamente me pongo a pensar cómo debería haber olido el mundo en esa época, y no sé si quisiera vivir en ese momento. Pero viste que cuando lees textos de época, tienen esa pátina del tempo que le da como cierta distancia. Entonces es esto, me parece que siempre estamos escribiendo desde el presente, y situarnos en el pasado nos permite hablar del presente en otro registro y con otras excusas, si se quiere. Escribir en el pasado tiene como una suerte de encanto, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, uno puede imaginarse muchas cosas. Como, por ejemplo, en este libro, En Mares de Furia, que es el último, en la historia esta de Bouchard, que es maravillosa, y además para muchos lectores nos ha desasnado de muchas situaciones, como la Argentina, que no era un país, sino que empezó siendo una nave, etc. ¿Cómo se le da vida a alguien que ya tuvo una vida y un perfil? ¿Cómo se escribe sobre esa persona? ¿Cómo se hace una novela de alguien que ya fue? Mirá, es un desafío en todos los casos, pero en el caso de Bouchard muchísimo más, porque creo que Bouchard es el personaje más literario que dio la Argentina. El tipo parece salido de una novela, parece salido de una novela de Emilio Salgari. Un corsario. Claro, un corsario total. Es más, yo estoy seguro que Salgari, cuando escribió Sandokan, Los Tigres de la Malasia, toda esa saga, se inspiró en Bouchard. Estoy seguro, porque cuando vos lees la historia de Bouchard y esas batallas que tuvo contra precisamente los piratas malayos, eso fue anterior, digamos, a la saga de Sandokan, digamos, y claramente, digamos, vos podés encontrar ahí una referencia fuerte. Entonces, es un personaje alucinante, Bouchard. Es una novela en sí mismo y es un personaje literario en sí mismo. Lo cual no te facilita las cosas, te las complica, porque decís, bueno, ¿cómo hago yo desde la ficción para competir con este tipo que ya de por sí, digamos, encabezó una novela? Entonces, viene la segunda dificultad, que es esto que vos mencionás. Cómo ser respetuoso de la historia, cómo contar esa historia, digamos, sin desvirtuarla, sin mentir, sin contar cosas imposibles, como uno se encuentra varias veces en muchas novelas históricas, y a la vez que sea una novela, que sea una ficción. Entonces es un equilibrio muy difícil construir esto, que sea fiel al personaje y que a la vez te permita construir, digamos, una novela que acapare la atención. La atención y la tensión, ¿no?, narrativa que necesita el lector a la hora de leer. Porque, claro, la gente se sorprende, esto que mencionaba, ¿no?, que la Argentina haya sido el nombre de un barco pirata, un barco corsario, antes que una república. Claro. Porque primero que no se, en 1816, cuando zarpa la fragata, no se llamaba la Argentina, 1817, no se llamaba el país la Argentina, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y ni siquiera éramos una república. Es más, estaban quienes como San Martín, en Belgrano, es decir, Belgrano y Rivadavia proponían hacer una suerte de monarquía constitucional, con un rey. Es más, ellos en Belgrano y Rivadavia se van a Europa a buscar un rey para que gobierne la Argentina. Después Belgrano se enamora en el camino y se olvida un poco del proyecto, gracias a lo cual no fuimos una monarquía. Pero San Martín, por ejemplo, para esa época, él proponía una monarquía incaica, es decir, restituir un rey inca. Que hoy te parece descabellado, pero eran las cosas que se dieron. Lo menos probable era que fuéramos a constituirnos en una república. En esas discusiones estaban cuando Bouchard sale a dar a conocer la independencia de este nuevo, que ni siquiera, insisto, era una república,
de este nuevo país que todavía ni siquiera tenía un nombre. Algunos ya lo llamaban la Argentina, por eso la fragata se llamó de esa manera. Ahora, si yo te digo que esa fragata, con el nombre de la Argentina, destruyó California, la bombardeó, la incendió. Ese es uno de los hitos más destacados en el libro. ¿Entendés? Que vas leyendo y decís, ¿en serio? El tipo planta la bandera argentina sobre los restos de California, los restos de Monterrey. Yo en Monterrey la tengo asociada al Zorro, ¿viste? Esos capítulos del Zorro, esa ciudad tan linda, hermoso, colonial que era Monterrey. Bueno, Pujol la rompió, la destruyó. Eso que vimos en el Zorro, Pujol lo destruyó, plantó la bandera argentina y dijo, esto es territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y no conforme con eso, el tipo salió a buscar el tesoro que estaba preparado para ser conducido a España, y bueno, pone en fuga al gobernador de California hasta que lo va a encontrar y va a saquear todos los bienes de California, incluido el tesoro. Esto no nos lo enseñaron en el colegio, es algo alucinante, es realmente alucinante. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos fue tan ocultado Bullard, territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata? Y no conforme con eso, el tipo salió a buscar el tesoro que estaba preparado para ser conducido a España, y bueno, pone en fuga al gobernador de California hasta que lo va a encontrar y va a saquear todos los bienes de California, incluido el tesoro. Esto no nos lo enseñaron en el colegio, es algo alucinante, es realmente alucinante. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos fue tan ocultado Bullard? Porque era un corsario, o sea, porque el primer tipo que sale a dar a conocer la Argentina era un corsario, es un pirata con patente de corso, finalmente. Y hay un tema con Bullard, digamos, cuando presenté el libro, vos estabas ahí con Eduardo Lázari. Viste que es toda una cuestión, fue muy, y es muy, muy sustraído de la mirada pública la figura de Bullard. Fue un tipo muy polémico, es decir, el corso, la diferencia del corsario con un pirata, es que el corsario tiene que ser fiel a las leyes y a la constitución, todavía no la había, del país al cual representa. Entonces, la base ética de Bullard, más allá de cómo él pensara, era los estatutos de la fragata de la Argentina y por ende del país que lo contrataba, que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y entre las misiones de la empresa esta, de la fragata de la Argentina, estaba liberar esclavos, porque eso estaba en el espíritu, digamos, libertario de la época. Y efectivamente, el tipo cuando llega a Madagascar se encuentra con 3 barcos negreros, uno holandés, uno francés y uno inglés, y él solito con su sola fragata va a enfrentar a los 3 que están muy armados, muy pertrechados, los ataca, los vence y consigue liberar a todos los esclavos que los devuelve a Madagascar. Puedo decir, bueno, el tipo era un libertario, no digo libertario. Sí, en el sentido... Sí. Era un libertario. Y sin embargo, cuando vos ves la historia del tipo, el final de su vida, su muerte, es shakespeariana. Sí. Porque el tipo va a morir a manos de sus propios esclavos, que era un amo muy, muy severo, a tal punto que, bueno, se provoca una rebelión de esclavos y lo terminan matando. O sea, es interesante ver las contradicciones. Me parece que la Argentina, ahora sí, el país, es hija de todas estas contradicciones, es hija de todo esto. Me parece que la fragata de la Argentina es una buena metáfora que anticipó lo que iba a ser el país. Una representación del futuro del país Argentina. Total. Yo te escucho hablar de todo lo que me estás contando y nos pones en autos en el libro. Y qué trabajo de investigación. Porque el que te escucha, que no creo que suceda mucho, el que te escucha y no sabe que sos escritor, este hombre es historiador, porque hay un trabajo intensivo de investigación. ¿Cómo llegás a todo esto? O sea, ¿cómo
más allá de la escritura, que ya nos estás diciendo cómo haces de llevar un personaje que existió a algo de novela fehaciente en la historia de ese personaje en su vida real. ¿Cómo es esto de investigar? Porque debe llevar mucho tiempo, mucho trabajo. En algún momento cuando vos escribís decís, no, esto no condice, lo cambio. Mira, en principio, los primeros apuntes de esta novela tienen más de 30 años, son anteriores al Anatomista. Cuando... ¿Empezaste a escribir esto? Claro, antes del Anatomista, hace 30 años. Me acuerdo dónde, cómo, en qué lugar, todo. ¿Y cómo se te despertó hace 30 años y llegó Porque después? me encontré en un momento con este personaje y digo, qué interesante, acá hay una novela. Empecé a escribirla y como te digo, fueron tantas las dificultades en relación con la investigación, en relación con esto que te digo, ¿no? De cómo contar una ficción que no compita con esto, que fue quedando, la fui postergando, pero es algo que vos sabés que le pasó a muchos escritores con Bullard. Yo cuando sale la novela, me llama Jorge Fernández Díaz, un gran amigo, para conversar sobre el libro en la radio. Y me dice, lo primero que dice, vos sabés que escribiste la novela que yo hubiera querido escribir. Y me cuenta esto, que hace años le venía dando vueltas a Bullard, que bueno, todas las dificultades con las que no se encuentra, pero me dice, escribiste esa novela. Y hablando con otros escritores, me encontré con lo mismo. Sí, qué gran personaje. Todos hubieran querido escribir esta novela. Pasa que es una novela muy difícil. Trabajosa. Muy trabajosa. Y en cuanto a la investigación, bueno, cuando yo empecé con los primeros apuntes y que yo, había muchísima menos bibliografía de la que hay ahora. Era todavía más difícil. Alguna de esa bibliografía que tenía en aquel momento la perdí, después no la volví nunca a encontrar. Tampoco tanto acceso, porque hace tantos años uno tendría que biblioteca, ¿no? Sí. Investigación y todavía también, más personal. No, pero todavía también porque lo que vos notás con digamos, con internet, con las redes sociales, con la investigación online, es que es la misma información que se repite de infinito, ¿viste? O sea, la fuente sigue siendo esta. Las fuentes son muy pocas. Y después están lo que la van reproduciendo. Entonces pareciera ser que hay mucha y hay muy poquita. Es siempre la misma que se va repitiendo de una u otra forma. Eso también te complica las cosas. Porque, y viste cómo es esto, a medida que se va reproduciendo, se van agregando detalles que no sabes si son ciertos o no. Bueno. Pero hay un par de libros que son de referencia, un libro de marco, hay un par de libros, digamos, y después están las propias memorias de Bullard, que no son muchas, que son un poco caóticas, pero están ahí. ¿Cómo investigar? Me parece que la ventaja del escritor frente al historiador es que el escritor tiene la prerrogativa de establecer hipótesis literarias, y yo creo mucho en eso. El historiador no puede hacer eso, porque tiene que ser fiel al documento, tiene que ser, digamos, a lo sumo, las hipótesis que puede hacer son hipótesis históricas. El escritor tiene otras herramientas, que es imaginar cómo pudo haber sido, y eso vale. Y libertades literarias. Y esas libertades literarias muchas veces son mucho más cercanas a la verdad que la verdad histórica. Hay algo paradójico en la construcción de la literatura y de la ficción. Muchas veces el escritor, por la vía paradójica de la ficción, de la mentira, diría Vargas Llosa, se acerca mucho más a la verdad que el historiador por la supuesta... Porque el historiador además también tiene nexos con la política, tiene un punto de vista propio, personal, claro. Se inscribe, digamos, en una corriente histórica. Entonces, también muchas veces esa pureza del historiador no es tal. En cambio, como te digo, ¿viste? Me parece que este afán un poquito más juguetón y un poquito más libre de los escritores, muchas veces nos permite acercarnos a la verdad. Yo le creo siempre mucho más a los escritores que a los historiadores. Además, hay algo clave. Cuando vos lees a un escritor, a un novelista, sabes que el tipo en algún momento va a apelar a las hipótesis literarias, digamos. Vos no esperás la verdad. Ficciona. Pero hay un contrato mediante el cual vos decís, bueno,
yo voy a dejar que vos me engañes en algunos puntos, porque como lector voy a buscar eso en la literatura. O sea que estás permeable a que te mientan, entre comillas. En cambio, cuando vos lees historia, estás apelando a leer un texto verdadero, estás apelando a la honestidad del tipo Hay que lo una está suerte de escribiendo. necesidad de creer que eso sucedió Claro, de ese modo. exactamente. Y te das cuenta muchas veces que en nombre de esa presunta verdad histórica te están mintiendo. Y También. te mienten peor porque el contrato que tengo Porque con vos uno es cree otro. que es cierto. Claro. Entonces ahí está digamos, Exactamente. el punto de Exactamente. diferencia. Yo te escucho hablar y digo, ¿qué, si es que existe, en tu caso particular, qué herramientas de psicoanálisis hay en la creación de tus personajes? Si es que los hay, pero vos tenés, además de toda esa libertad literaria de escritor, tenés todo un bagaje de cuestión que te prepara también para construir, ¿no?, los perfiles psicológicos de los personajes. Sí, es verdad, pero también eso es muy engañoso. Es muy engañoso porque, otra vez, el psicoanálisis, la psicología, carecen de por sí de la elegancia que tiene la literatura. Entonces muchas veces te sucede que estás tratando de describir un personaje y te das cuenta de que estás escribiendo una historia clínica. Y eso no está bueno, ¿viste? Es decir, y yo creo que el psicologismo es un problema, no es una virtud, es un problema de la literatura. Entonces, muchas veces te tenés que despojar del psicoanalista precisamente para no caer, digamos, en estos vicios de la psicología, del psicoanálisis. Pasa muy a menudo, ¿viste? Que hay muchos psicólogos, psicoanalistas, escritores en este país. Muchos, muy buenos y muy respetables. Pero a veces, conversando con ellos, incluso te lo admiten, sí, acá esto parece sacado de una historia clínica. Y eso hay que tratar de evitarlo. Entonces, si bien es cierto, digamos, que vos podés, para decirlo en un término, digamos, que no es el que más me gusta, perfilar a un personaje haciéndolo coherente con una manera de pensar, con una estructura subjetiva, que muchas veces, de esto habla el psicoanálisis, hacerlo coherente, muchas veces te pasas de registro y se convierte, como te digo. Hay que tener un equilibrio. Total. En ese equilibrio, ¿hacés y deshacés, armás y desarmás? ¿Cómo escribís? Sí, particularmente en esta novela, que son 30 años, te imaginarás que de los primeros escritos ahora, viste, quedó bastante poco. Me cuesta mucho deshacerme de lo que ya escribí. Hay muchos escritores que escriben, releen, no les gusta y lo tiran y siguen y vuelven a escribir. A mí me cuesta deshacerme. Y probablemente con mucha pena digo, bueno, esto tal vez no va acá, pero lo guardo y me sirve para otra novela. Lo reciclás y entonces si vos te sustraes del argumento y te quedas en las formas, te das cuenta que eso te va a servir para otro recurso. Hago mucho eso, digamos, de usar material que descarté en una novela, usarlo en otra. Lo vas teniendo ahí. Sí, lo voy teniendo latente. Ahí. Total. Eso me sirve mucho. Y después, una vez que terminaste el libro, lo más duro es la relectura, porque en ese punto encontrás todos los defectos. Es espantoso, es horrible, porque a medida que vas escribiendo vas avanzando con bastante espontaneidad, pero cuando relees es un tema, ¿viste? Es un tema. ¿Cuántas versiones? Soy muy autocrítico. Y mira, si me fijo, las tengo numeradas, con todas las novelas. Está la novela versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5. En general son unas 5 versiones. Que después termino tirándolas, las otras sí, para no hacerme lío, ¿viste? Porque cuando la mandás a edición, por ahí te dice, quedó raro, claro, estás mandando una edición anterior. A corregir una edición que es tremenda. Y después, por supuesto, viene la edición de la editorial. Yo escucho mucho a los editores. Siempre he tenido editoras. Me parece que tienen una lectura fina las mujeres. Siempre mis primeras lecturas fueron de lectoras. Mi vieja, cuando vivía,
mi mujer, a mi hija también le consulto bastante, pero me parece que las mujeres tienen una lectura más fina. Y mis lectoras siempre fueron mujeres en las editoriales. Y converso mucho, hay muchos escritores que le molesta la edición, que le molesta que se metan con su texto, a mí no, para nada. De todas formas, la versión que sale editada no es muy distinta de la versión que entrego. Pero es bueno escuchar a los ¿Seguís editores. caminando por la playa escribiendo en un cuadernito lo que se te ocurre? Sí, y por acá también. Sí, yo soy un escritor nómade. Antes de sentarme a escribir, no anoto, pero sí salgo a caminar y a pensar. Viste, las ideas, como el dicho, son como los melones que se van acomodando a medida Claro, que vas caminando. que vas caminando. Total. Así que sí, antes de sentarme a escribir necesito hacer una buena caminata y eso aclara. Viste que es distinto cuando pensás caminando que cuando pensás quieto, ¿no? Renovás aire. Sí, pero esto viste que los griegos, la escuela peripatética decía Salí a que caminar. el conocer y el caminar eran el mismo acto, digamos que no se puede pensar sobre el mundo sustrayéndote del mundo. Entonces salían a caminar con los discípulos. Algo de eso hay, yo creo que ordena mucho salir a, no solamente por la caminata, sino por la relación que tenés con las cosas. Me doy cuenta claramente que muchas de las descripciones que hago a la hora de escribir tienen mucho que ver con eso que vi. Después lo trasladas de época y qué sé yo, pero cuando yo describo, digamos, un paisaje arbolado con una calle empedrada que transcurre, no sé, en Ginebra, 1816, es la avenida Estamos acá, Melián, claro. acá cerquita. Es así. Me contaste que cuando encontraste ese libro chiquito de lomo naranja, encontraste la foto y otras cosas más que después hicieron que siguieras escribiendo y te dieron otras ideas. ¿Qué ideas? ¿Qué escribiste a Mira, partir de ese eso? librito, como te digo, fue providencial por más motivo. Fue el reencuentro con mi padre, con la imagen de mi padre, pero eso estaba en la solapa. Cuando abrí la solapa, viste que la solapa tiene ahí una. Cuando abrí la solapa, me encuentro con un recorte de un diario muy antiguo, no está la fecha, pero es un diario muy antiguo, todavía lo tengo por ahí, que estaba abrochada a la tarjeta personal de mi abuelo, el papá de mi papá, a quien yo sí conocí y con quien sí seguí teniendo relaciones. Era húngaro, él también se llamaba Béla Andajasi, era pintor, un gran pintor, posimpresionista. Compartió el taller con Picasso cuando los dos eran muy jóvenes en París, y a mi abuelo no le gustaba lo que hacía Picasso. Le fue bastante mejor a Picasso que decirlo, pero bueno. Gran pintor. Después cuando viajé a presentar algún libro a Budapest, me encontré con los frescos en el Teatro Liszt que hizo él. Fue diputado, conocí también la banca que ocupó ahí en el Parlamento húngaro, que es hermoso. Bueno, y me encuentro en ese recorte con una nota en la que decía que a mi abuelo, Belanda Hase, le hicieron un reconocimiento junto con Emily Schindler, Sí, la claro, viuda de Schindler, la película. por haber salvado judíos en En el Europa. Holocausto. Efectivamente, yo lo desconocía por completo eso, pero no para nada. Mi familia paterna no era judía, sí mi familia materna. Desconocía por completo ese dato. Entonces empecé a investigar, digamos. Eso también quedó en el freezer y mucho tiempo después, mira, como yo nunca pude determinar cuál habían sido esas personas. La verdad es que no, mi abuelo nunca hablaba de la guerra, viste cómo son. Eso había quedado como en una bruma y lo único que tenía era ese recorte. Pasan los años, me llaman hace no mucho tiempo, me llaman de un geriátrico, que está en la provincia de Buenos Aires, geriátrico muy lindo de la colectiva judía, y me informan que fulana, una mujer a quien yo no conocía, había muerto y que había dejado algo para mí.
Yo no tenía idea de ni de qué se trataba, qué sé yo. Ese es un paquete grande. Bueno, me voy ahí a este lugar, un lugar muy, muy hermoso. Está el paquete y lo abro y era un cuadro de mi abuelo. Wow. El cuadro que tengo ahí, después te lo muestro, está en el comedor. Un cuadro hermoso de su época de Córdoba. ¿Y qué me podés contar de esto? No, mira, mucho no. Ella te mencionó, había leído una nota que te hicieron, que vos hablas de tu abuelo, y bueno, este cuadro es de tu abuelo, está la firma, la chapita inclusive. Pero mucho más no sé. Entonces me puse a investigar a partir de eso y ahí pude darme cuenta que esa mujer había sido una de las mujeres que había salvado a mi abuelo. Entonces, claro, es como que, yo después lo cuento en una novela, muchas de las familias a las que mi abuelo ayudó, después le terminaron comprando cuadros a él cuando vino acá. Él tenía muy buen pasar en Budapest, en Hungría. Él era embajador de Hungría en Turquía. Tenía un muy buen pasar, pero bueno, después de la guerra le destruyen la casa, qué sé yo, y llegan acá a la Argentina con lo opuesto. Entonces ahí se tuvo que rehacer, y mucha de esa gente que vino también a la Argentina lo ayudaron a él comprándole cuadros. Cuando él estaba acá. Sí. Bueno, y esto lo cuento en Los amantes bajo el Danubio, Sí. que es esa novela que cuenta esta historia. Pero fíjate todo lo que había en un librito de muy poquitas páginas. Chiquitito de poemas. Es impresionante, Te abrió el mundo a un montón de cosas. Total. Así que bueno, esa es la historia. Yo escuché todo lo que me hablaste y hago un paralelo y digo, empezó a escribir, quería escribir y llenar la biblioteca, estudió psicoanálisis y después encuentra a su papá, que era psicoanalista y que era escritor. Encuentra los datos de su abuelo, que era pintor, y comparte desde hace muchos años su vida con alguien que se dedica a pintar. ¡Qué vueltas que tuvo tu vida! Sí, impresionante. Esas cosas, viste, que bueno, que creo yo no son casuales, efectivamente. Claro. Mi mujer Aida es artista plástica, digamos, en esta casa vas a encontrar obras de ellas, obras de mi abuelo, digo, finalmente esa es mi vida, viste, es decir, que uno construyó, es esta, pero podría haber sido cualquier otra. Y sí, viste que es extraño, ¿no? Por eso yo te decía al principio que uno, algunos hitos, digamos, de la vida los puede más o menos explicar, reconocer, pero la mayoría no, la mayoría son inconscientes. Y cómo se va constituyendo esto en quién es, ni siquiera se resume en la biografía de uno. Me parece que esto, la vida de uno es algo que se arrastra de otras generaciones y terminan siendo esto. Y algunas cosas las podés ver, las podés reconocer, las podés escribir, y otras se te pierden para siempre. Te escuchaba también hablar de Freud y se me ocurrió, digo, ¿cómo seguir la pasión? Freud, que era neurólogo, termina dedicando su vida al psicoanálisis, y vos, que eras psicoanalista, terminás dedicando tu vida a la literatura. ¿Cómo ir por el lado de la pasión, de ese deseo latente? Sí, lo que pasa es que mi nexo primordial es con la literatura. Yo creo que el ligue con el psicoanálisis es posterior a la literatura. O sea, yo vi, digamos, una relación, porque a ver qué pasa. Creo que esto le pasa a muchos psicoanalistas. Vivir de la literatura no es fácil. Entonces, me parece que muchos psicoanalistas se van a ofender, pero bueno, es lo que yo pienso, que muchos psicoanalistas, muchas carreras relacionadas con las humanidades, tienen que ver con darle un curso a esa pasión, pero que además de alguna forma te permita una manera de vivir. Sobrevivir. ¿Entendés? Claro. Me parece que muchos psicoanalistas encuentran en el psicoanálisis esto, ¿no? Una manera de relacionarse con la cultura, de relacionarse con el saber, de relacionarse con las humanidades, y a la vez una forma de vivir. Que no es una cuestión menor, ¿no? Es decir, uno cuando es adolescente ni pensás en cómo vas a vivir. Vos hacés lo que te parece que te gusta,
sobre todo, digamos, qué sé yo, aquellos que nos interesa. A ver, yo me debatía cuando me tocó empezar a estudiar, o entre filosofía, o entre psicoanálisis, psicología, o, no sé, alguna de las humanísticas. Pero no te preguntas de qué vas a vivir después, ¿no? Entonces, me parece que muchos psicoanalistas, insisto, ¿no? Es decir, le pueden dar curso a esta pasión por la literatura, por la cultura, y a la vez, digamos, encontrar una manera, con mayor o menor éxito, pero una manera de vivir más probable que la literatura. Vivir de la literatura, insisto, es muy difícil. ¿Y qué viene después de Mares de Furia? ¿Estás escribiendo algo? Estoy escribiendo. Sí, yo nunca hablo de los proyectos, pero estoy escribiendo una novela que está mal que lo diga, pero me encanta el tema que voy a abordar. Va a ser, sí, una novela situada en el pasado, una novela con varios escenarios en distintos países, en distintos lugares, y va a tener, digamos, una impronta fuertemente policial. Y sin que me cuentes cómo es la novela, ¿cuál es el eje de la novela? No, es que si te digo eso, te digo la Me novela. decís todo. Te digo todo, y está mal que yo lo diga, pero me costó tanto encontrar esa idea y considero que es tan original que cualquier cosa que te diga puede llegar. Mira, vos sabés, cuando yo escribí la novela de Juan Bucetich, La huella del Sí. mal, tiempo después me llama Alconada Amón, Sí, sí. gran periodista, gran persona, y me dice, mira, te quiero decir algo, qué sé yo, pero cuando vos sacaste Las huellas del mal, yo me quise matar porque estaba escribiendo la novela de Bucetich, que después salió su novela. Te lo digo, porque no soy el dueño de Bucetich, obviamente. Yo te envidio el temple, yo en tu lugar no hubiera publicado, o sea, porque es la misma historia, ¿viste? La historia de Juan Bucetich. Y a veces me pasa esto, ¿viste? Mira, cuando escribí El anatomista, que cuenta la historia de Mateo Colón, el descubridor del clítoris, qué sé yo, que yo lo descubrí en un libro cuando yo era finalista del Premio Planeta. Y hablando con Tomás Elio Martínez, me dice, vos ese personaje lo descubriste en la historia del cuerpo humano de tal y tal y tal. Sí, me dice, claro, yo lo vi eso y digo, acá hay una novela. Unos años después, yo estaba escribiendo, había terminado de escribir ya una novela de tango que se llamó Errante en la sombra. Yo ya la había entregado. Me llama mi agente, que en ese momento era Willy Javelson, y me dice, che, mirá, hablé con Tomás Eloy Martínez, él va a sacar una novela y tiene el mismo nombre que la que le vas a poner vos, que en ese momento era El cantor de tango. Me dice, ¿qué hacemos? Porque sería entre vos tenés la prioridad porque vos ya la entregaste, Tomás Eloy todavía no la entregó. Pero ¿qué hacemos para que no se genere un conflicto? Dejásela a Tomás Eloy, no hay ningún problema. Títulos ahí a patadas. Pero vos, ¿cuántas posibilidades hay que dos escritores piensen en un mismo título? Bueno, igual te está pasando. Te está pasando. No en el mismo título, pero sí en la misma historia. Sí, sí. Te pasó con unos cuantos ya. Me pasó con unos cuantos, efectivamente. Le vas sacando las ideas telepáticamente a la gente. No, después la gente se le ocurren bueno, después de que escribí El Conquistador, también salió a un par de años después una novela en francés, creo que cuenta más o menos la misma historia. Por eso, viste, después de todos estos episodios escribo de una manera casi paranoica, como diciendo, viste, voy a escribir, no voy a decir una sola palabra a nadie, ni nada, a los editores, ni a nadie, queda acá. Porque después, claro. ¿Cómo elegís los títulos? ¿O te vienen? Es muy difícil. Es muy difícil porque es más difícil conseguir las 2 o 3 palabras para un título que la novela entera. 300 páginas de novela, sí. En general yo trato de que el título venga al final o en un momento aparece mágicamente, decís, es este, o por ahí cuando relees el libro te encontrás con frases del libro que decís, acá hay un título. Pero siempre es algo que viene después, no me desespero por el título. ¿Alguna vez te pasó de escribir algo y decir, no, yo de este tema no puedo seguir escribiendo? Sí. Mira, te voy a contar, a ver, lo que me está pasando ahora.
ahora van a reeditar toda mi obra en Penguin Random House. Yo estaba en Planeta y ahora pasó toda mi obra a Penguin. Y va a salir, ahora, cerca de fin de año va a salir toda mi obra. Hay una novela mía que es Las Piadosas, que es un disparate, cuyas protagonistas son las trillizas Sí. Legrand. Mirta se sintió aludida, no hay ninguna alusión, es una novela que transcurre en 1816, son las hijas de William Legrand, protagonista de Poe, del Sí, Escarabajo de Oro concretamente. Pero bueno, Mirta se enojó mucho, se sintió reflejada, qué sé yo, y yo estuve ahora con ella hace poco tiempo, cuando salió el libro en la mesa de ella, y le prometí que le iba a cambiar el título. Estoy cumpliendo con esa promesa. Entonces, lo tengo que trabajar todo el libro, porque no sé, no es buscar y reemplazar, ¿viste? Claro. Es cambiar todo, es cambiar el por qué William Legrand, es decir, Entonces, la empecé a hacer una versión corregida. Y cuando me encuentro con esto digo, qué curioso, yo hace 25 años que escribí esa novela, que se publicó, en términos históricos no es tanto, digamos, si miras para atrás, qué sé yo, no me considero otra persona, otro escritor. Ahora, esa novela hoy no se podría escribir, no publicar, no se podría escribir, cambiaron tanto las cosas, cambió tanto, digamos, la moral, Sí. que es impresionante, ¿no? Porque antes la censura la ejercía la iglesia, bueno, me acuerdo del primer escándalo con Fortabat. Sí, que con se el sintió anatomista también, fue tremendo. bueno, Fue también estaba tremendo. Igual fue una novela muy jugada en ese muy momento. jugada, pero bueno, las críticas venían de esos sectores, vinculados al poder, vinculados a la iglesia también, sí, claro. más o menos. Después ahora lo curioso es que la censura, velada, más o menos, viene por parte de grupos que nunca hubieras sospechado que podían tener una inclinación por la censura. Hoy, digamos, es un libro que podría ser cancelado, ¿entendés? Porque estamos asistiendo a una suerte de vuelta de 360 grados, yo diría no sé, es como si viéramos en la época victoriana, ¿viste? Que no se puede hablar de ciertas Estos cuestiones. temas. Entonces me pasan dos cosas. Por una parte digo, qué bueno haber podido escribir esta novela que hoy no la hubiera podido escribir. No la hubiera podido escribir de ninguna manera porque sería impensable. Y por otra parte, me pregunto, ¿cómo pude haber escrito esto? ¿Qué me pasó en la cabeza que escribí esta locura? Es una locura. Esa novela es un delirio, es una locura. Entiendo, digo, si Mirta se sintió aludida, entiendo que se ofenda porque es muy ofensiva. Es un delirio, esa novela es un delirio. Y claro, hoy sería imposible, ¿no? Entonces, si vos me preguntás a mí si alguna vez me pasó de decir esto yo no lo puedo escribir, hoy cuando releo Las Piadosas me pregunto cómo pude haber escrito esto. Y me alegro. ¿Y cómo vas a hacer para cambiarlo? Si tenés tanta ya vas a ver. gestión ahí. Ya vas a ver. Esto va a salir a fin de año. ¿Y la próxima también? ¿O un poquito más de tiempo? Mira, la idea es ver si puede salir más o menos para la Feria del Libro. Del próximo año. Bueno, ahí vamos a estar viendo la próxima novela. Yo ya terminé de editar Las Piadosas, me llevó mucho laburo. Y ahora la semana que viene arranco con la novela nueva. Una pregunta que te podría hacer cualquiera es, ¿qué te gustaría escribir que no hayas escrito? Pero eso lo vas a hacer, digo, lo que te gustaría, estoy segura que lo vas a hacer. ¿Pensaste alguna vez al revés de lo que te pasa a vos, que alguien escribió algo y vos dijiste, yo quería ir por ahí? Mira, no sé si es algo que me pasó a posteriori, decir, uy, yo quería escribir esta novela, sino que sí, por supuesto te pasa después de leer una novela que te gusta, decir, uy, qué lindo haber podido escribir esta novela. Me pasa con todos los libros que me gustan, la verdad es así. Pero viste que a la vez la literatura es muy pregnante. Vos cuando lees algo que te gusta, de alguna forma
eso en algún lugar te queda, Claro. y eso más o menos visible queda plasmado también, ¿no? Lo que uno escribe es de alguna forma el resultado de lo que uno leyó, ¿viste? Pero así decir, esto es lo que quería escribir yo, no, la verdad que no. Es tan amplia, ¿no? ¿Y qué lees? Leo muchas cosas, muchas, tengo pilitas de libros por todas partes. Mira, ahora estoy releyendo a Bioy, La invención de Morel. Es curioso, ¿no? Me pasa con Bioy que cada lectura, como pasa con todos, es diferente, pero por ahí a medida que lo vas releyendo, crees encontrar defectos que no habías visto, y cuando lo volvés a leer decís, no son defectos, son virtudes. Eso tienen los buenos escritores, ¿viste? Que te cuesta distinguir si es un defecto o una virtud lo que estás leyendo. Mi viejo me acuerdo que siempre me decía que el estilo de uno, el estilo de un escritor, es el defecto. Porque finalmente, digamos, lo que diferencia a un escritor de otro es el defecto, es lo que hace el estilo. Y me pasa mucho con Bioy. Estoy leyendo, mira, con Michel Houellebecq me pasa algo bastante curioso. Yo lo conocí a él cuando él viajó acá a Buenos Aires, con un grupo de escritores fuimos a comer, un personaje realmente apasionante, Houellebecq, digamos que además estoy completamente de acuerdo con su postura frente a la literatura, con su postura frente a la visión política, entre comillas, pues no es política sino literaria, la visión de Houellebecq. Pero me costaba entrarle. Siempre con mi mujer, a mi mujer le encanta Houellebecq, y yo no había tenido éxito. Había empezado a leerlo y después, por alguna razón, no me gustaba. No me gustaba y no podía, fracasaba, digamos, en la lectura. Hasta que hace poco me encontré, o me reencontré, ya no me acuerdo si lo había empezado a leer o no, con El mapa del territorio. Gran libro, realmente gran libro. Me gusta, me parece que el tipo ahí tiene esa visión de la existencia cotidiana que nos pasa a todos, que nos pasa a los argentinos, les pasa a los franceses, les pasa esa visión de la vida cotidiana que le encuentra esa dimensión literaria que no lo encontramos nosotros porque es nuestra vida cotidiana. Pero cuando lo lees en un autor decís, a mí me pasa esto. Iba por acá. Iba por acá. Te pasa, digamos, y además lo proyectás a lo que te pasa a vos, a lo que le pasa al país, a lo que le pasa a la sociedad. Gran escritor Houellebecq, la verdad que hay que decirlo, así que estoy ahí muy contento redescubriendo a Houellebecq. ¿Tenés momentos de escritura, te pones una forma de escribir, no sé, de tal hora, tal, o no, o cuando pinta, ¿cómo escribís? Mira, yo soy un escritor noctámbulo. Desde siempre me llevo mucho mejor con la noche, tengo mi estudio arriba, y la verdad es que después de cenar me siento y empiezo a laburar, me quedo hasta muy tarde, tipo 4 de la mañana. Y en invierno va bien, además, porque te acostás de noche. Claro, te ayuda. En verano, ya cuando empezás a ver amanecer, es un poquito angustiante. Pero también después tiene que haber una urgencia. Es decir, cuando se va acercando el momento de terminar la novela, ya querés terminar la novela, entonces ahí sí escribís. Cuando tenés un ratito, te sentás y escribís. Te presionás un poquito. Ahí sí. Te presionás un poquito, tengo que entregar. Total. Con fecha. Total. Tengo que entregar. Sí, en general viste que es muy plástico el tema de la fecha, pero hay un momento que vos decís, ya está, basta. Esto lo tengo que terminar porque no aguanto más. ¿Hay una frase o un párrafo de alguna novela que escribiéndolo o releyéndolo en las distintas versiones, dijiste, esto es lo mejor, esto es lo que me salió, estoy orgulloso de esto? Me pasa, sí, me pasa que yo siempre recuerdo un capítulo del Anatomista que se llama Llueve, que es una sucesión de cosas que suceden durante la lluvia. Y la verdad que me parece que está muy bien logrado. Me pasa con Los amantes bajo el Danubio, un párrafo
que transcurre en el sótano donde están escondidos este matrimonio, que tiene que ver con el descubrimiento de esto, ¿no? De las cosas cotidianas que uno no les dé importancia hasta que, no sé, ellos están en cautiverio y descubren las molduras del sótano. Y entonces dicen, qué maravilloso. ¿A quién se le ocurre hacer una moldura, algo bello, en un sótano que no cumple ninguna función para esto? Claro, que además si vas a un sótano no lo verías. No lo verías, no lo verías. No Entonces, lo verías. viste, esos detalles, esos pequeños testimonios que va dejando la humanidad en lugares aparentemente intrascendentes, y en algún momento entendés el porqué. Ese fragmentito de la novela a mí me justifica la novela. Más allá de lo que me contaste de tu infancia y la escritura, tu relación con los libros, ¿para qué escribís? Bueno, es que eso es lo que te decía al principio. Parece que cada libro tiene un porqué. Digamos que es algo que no se puede contestar de una manera única, definitiva. Cada libro tiene un porqué. Y es muy difícil, digamos, también establecer. Tiene que ver con un momento, con una época. Mirá, yo cuando escribí El Anatomista, acá en la Argentina por lo menos todavía no se hablaba de feminismo como se está hablando hoy. Y en muchos países, que me tocó presentar el libro, vieron que era una marca de época de lo que venía. Me acuerdo que lo presenté en los países escandinavos, donde hay un feminismo muy antiguo, muy acendrado, y entendieron perfectamente, digamos, que era un testimonio a favor de las mujeres y en contra de la colonización del cuerpo femenino. Y eso yo lo decía y no se entendía mucho, y me parece que se entendió mucho tiempo después. Me parece que también es algo que quedó muy sobregirado, pero si te tengo que decir, era una reflexión histórica sobre la mujer. Después, Las Piadosas es una reflexión sobre la creación literaria. ¿Qué significa esta metáfora que se suele usar bastante a menudo? ¿Qué significa ser el padre de una obra literaria, ¿no? Le quité la metáfora y en términos literales, el escritor, la figura del escritor de Las Piadosas, tiene que donar precisamente la sustancia que hace que el hombre se reproduzca para producir un libro. Una reflexión sobre el escritor. No sé, avanzo en el tiempo. El Príncipe, la tercera novela, fue una sátira política sobre esos años de menemismo. Ese periodo de la historia que parece... yo por lo menos en su momento lo veía así, era como una parodia al menemismo, una parodia de la política, y no todos lo veían así, ¿no? O sea, cada libro fue teniendo una función diferente, y este último, Mar de Furia, seguramente terminó teniendo un significado diferente al que imaginé 30 años antes cuando empecé a escribir. Si vos le tuvieras que decir a alguien quién sos, ¿quién sos? El papá de mis hijos. Eso. Si tuvieras que dedicarle tu escritura a alguien que ya no está, sabemos, tu mujer, tus hijos, los dedicas los libros, Sí. pero ¿a quién le dedicarías? ¿Por quién crees que vos escribís? Mi mamá. Qué lindo charlar con vos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.